Nos cortan la inspiración. Ok, parece que ya estamos todos. Yo les comentaba, por ejemplo, si yo hablo de Memo Ochoa. Lili, ¿ubicas a Memo Ochoa? Sí. Ok. ¿Quién es Memo Ochoa? Es un portero. Es un portero. Estamos hablando, Lili nos acaba de dar aquí, este punto de aquí Lili nos lo acaba de dar. Es un portero, o sea, es una persona, ¿sí? ¿De qué equipo es? No tengo idea. Antes era de la Oh, América. Sigue siendo. Todavía de la América. ok, del América. Entonces ya estamos aquí, ¿no? Ok. ¿Y el América a qué pertenece? ¿A qué? No sé. A México. A México. Y ya estamos acá. A la ¿sí? Liga Mexicana de Fútbol. Exactamente. Entonces, es una persona que pertenece a la América y que de la América pues es un equipo de fútbol de México, ¿sí me doy a entender? Entonces, esa personita se relaciona con un grupo social. Entonces, nos vemos como personas pequeñas, micro, y nos vamos a macro, ya cuando pertenecemos a una organización. En la organización social, nosotros podemos tener nuestras propias reglas o tenemos que seguir las reglas que alguien más estipula. Bien, las normas se establecen como grupo social de acuerdo a los propósitos para los cuales fue creada. Entonces, esas ya están establecidas y va a depender mucho del tipo de grupo social, de las normas que se aplican. Gracias. La ONU nos marca un comportamiento, vamos a ponerlo de una forma, como organización social, que es la ONU, ¿sí? Las comunidades, pues, vendríamos siendo cada país. Hay muchos países que no están a favor, por ejemplo, de los matrimonios de personas muy jóvenes. Por ejemplo, de hecho, estaba viendo una serie que maneja, ¿no? Que ya tienen 12 años, 13 años y ya empiezan a buscarles marido, ¿no? A las muchachitas. Hay lugares que su grupo, ¿sí? Su grupo y hasta su comunidad lo aplica y es algo normal o natural que una jovencita de 15 años ya esté casada y empiece a tener familia. En nuestra sociedad o aquí en México, pues más bien las chiquitinas que andan ahí, pues que tienen novio a los 15, 14 años, se pueden casar porque se embarazaron, no tanto porque los papás están obligándolas a casarse, ¿no? Pero no es como bien visto nosotros hacer como convenios de, tengo un hijo, te lo voy a pasar, tú me pasas a tu hija y arreglar matrimonios, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestro grupo, en nuestra organización social aquí, pues no está como muy normalizado, por llamarlo de una forma, ¿no? Pero ¿cuántas familias no hay de castas que solamente entre ellos no permiten la entrada de alguien más? ¿Sí, Connie, sí has escuchado hablar de las castas? ¿Sí? Pues, maestra, yo no más que nada como casta, sino que son grupos que conforman sus familias por sus formas de ser y todo eso. Pues pudieran ser, por ejemplo, los menonitas, ¿no? Que es un grupo muy grande que está aquí en México, que no aceptan, bueno, hasta hace algunos años, porque creo que ahorita ya están aceptando personas que no son de su religión o de sus creencias, de su modo de vida. O sea, tienen que casarse los menonitas unos con otros, o sea, de la misma población. Sí, de la misma comunidad. Comunidad. Gracias. Sí, y estamos en pleno,
2021 y aún todavía vemos personas que en otros países tienen como sus tradiciones y que nosotros pues no estamos como muy familiarizados con esas tradiciones. Por ejemplo, a las niñas les quitan su clítoris para no sentir placer a la hora de la relación sexual y todavía, o sea, se ve, pero en sus comunidades, dentro de su organización social y en sus grupos, eso está permitido. Aquí en México pues no se ve, no es una como nuestra cultura no lo haga tradicionalmente, ¿no? Pero en ellos, en su comunidad, en su organización social, pues es lo más natural, lo más común, ¿no? Entonces, diferenciar, ustedes cuando están frente a grupo van a tener una organización social en el salón, no solamente un grupo, no, la organización social va a estar dentro de su salón, porque van a tener chicos que tengan diferentes creencias, van a tener chicos que sean de nacionalidad quizá diferente, de diferentes culturas dentro en su salón, casas diferentes, o sea, van a tener toda una organización social. Lo ideal es ubicar a sus niños, ubicar cuáles son sus comunidades y de acuerdo a ello, pues, darle su reconocimiento y su espacio a cada cultura y de la organización que ustedes van a manejar, ¿no? Pero así se explica esta parte de la organización social, desde todo un círculo, un arco grande de posibilidades hasta llegar a la persona. Y que todos nosotros nos rodeamos en sociedad, ¿va? A ver, se va para atrás esta cosa. A ver. La sociología de la educación, su compañera Verónica nos iba a hacer el favor de exponerlo, pero tuvo un contratiempo y no lo va a poder exponer, entonces lo voy a hablar yo, ¿va? La sociología de la educación es lo que ya veníamos platicando, por eso les hablaba sobre los grupos y las organizaciones sociales, ya que dentro del aula a nosotros nos interesa saber cómo se comporta mi grupo, ¿sí? A ver, dame un segundo. Hay como un ruido. Ya. La sociología de la educación es un análisis de cómo se comunica, cómo se convive esta sociedad que ustedes tienen dentro del salón. No es lo mismo una escuela privada que una escuela pública, ¿sí? Desde ahí, la sociología de la educación cambia, las reglas cambian. Los programas, aunque son el mismo currículum, la sociología, el comportamiento de la sociedad cambia. Por ejemplo, Carmen, dime una diferencia entre una escuela privada y una escuela pública, aparte del pago. Pues en primera tendría que ver con la clase social de los niños que acuden, el nivel económico, el nivel socioeconómico sobre todo. Buen punto. Desde ahí, Sí, gracias, Carmen. O sea, sí, desde el nivel socioeconómico, por ejemplo, les platico. A mí mi hijo me lo becaban, yo trabajo en el TEC, y mi hijo me lo becaban en preparatoria. No, hombre, pues me solté riendo. Dije, o sea, está padre la parte de que me bequen a mi hijo, pero de entrada tiene que tener una Mac, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sus compañeros tienen una Mac, no mi computadorcita que yo tengo, ¿no? Los chicos en preparatoria ya traen su carro, tienen 16 añitos, ya traen su carro o tienen chofer. O sea, y yo tengo que compartir el carro con mi hijo, ¿no? ¿O cómo le voy a hacer ahí? Obviamente la estructura del plan de clases, pues es, por ejemplo, ellos viajan mucho, hacen intercambios. Entonces, sinceramente, o sea, mi comunidad, mi estabilidad económica, mi nivel económico no es el mismo que el de aquellos chicos. Tu realidad es otra, maestra. Ya sé, entonces por eso cuando me dijeron, ay, le damos beca a su hijo, les dije, ay, muchas gracias, pero pues es que yo estoy a favor de las escuelas públicas, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, sí está padre la parte de que te lo bequen, pero la realidad de mi hijo lo voy a enfrentar ¿a qué? ¿Sí? Claudia, ¿a qué voy a enfrentar a mi hijo en esa sociedad, en esa comunidad? Híjole, maestra, pues a mucho
pues a mucha discriminación, o cómo se pudiera decir, mucho ¿Sí? alejamiento, sí, ¿no? Pues a ser juzgado. O sea, cosas que no deben de pasar una persona a esa edad. Realmente no hay necesidad de ponerlo a ese tipo de cosas. Gracias. Exponerlo. Vamos. Claro, entonces siendo realistas, yo veo, mi hijo tiene la misma oportunidad, coeficiente y demás para estar en esa escuela, perfecto, pero la sociedad con la que mi hijo se relaciona, pues como que no embona muy bien con aquel tipo de sociedad. No porque mi hijo sea menor o porque mi nivel económico sea bajo, porque mi hijo puede tener esa misma oportunidad, sino porque la sociedad donde yo lo voy a incorporar, mi hijo no está quizá preparado para ese mundo, o yo como mamá no estoy preparada para darle eso a mi hijo, ¿no? Entonces, a ver, esta es mi mundo, esta es mi comunidad, aquí es donde nos vamos desarrollando. Ideal sería uno soltar a los hijos y que se preparen en buenas escuelas y que hagan mil cosas, ¿no? Pero vamos a pensar que si mi hijo está listo para esa sociedad, ¿sí? Para cambiar de estilo de población, otras culturas, otras tradiciones, otras cosas, mil cosas, ¿no? Entonces, sí es en la parte de la sociología de la educación, revisar en dónde estás parado, en qué comunidad estás parado, para, por ejemplo, nosotros poder partir de ahí y darte lo que tú necesitas. ¿Qué hizo nuestro presidente pasado? Le dio tabletas a los niños de comunidades indígenas, ¿no? Porque quería que llegara la educación y la tecnología a todos los rincones de México. Perfecto, pero ¿y dónde está el internet, no? O sea, los chiquitines agarraron su tableta y ¿dónde está el internet? Y cómo, o sea, no porque no tengan el coeficiente para manejar esa tecnología, sino porque su sociedad, su comunidad no está lista para esa tecnología, ¿no? Decía, ok, a ver, hay que cargarla a la luz, entonces así como que, ok, a ver, se conecta a internet, acá no hay internet, o sea, sí me doy a entender como punto importante de la Maestra, mande. y valdría la pena puntualizar que entonces no se trata en el proceso de aprendizaje solo de la capacidad que podamos tener como personas, porque como bien usted dice, la capacidad es igualitaria, pero Claro, el contexto y el entorno, claro que son determinantes para tu nivel. exactamente. Mientras hay quien está batallando por pagar la luz o tener la luz para mantener un dispositivo, a quien esté pensando en el menos afectado por COVID para el intercambio. Y eso, ay, ¿hasta dónde me oí? Ahí. Hasta ahí, ajá. ¿Ahí ya? ¿Se escucha? Sí. Ok. Mientras hay quien está preocupado por pagar el recibo de la luz para conectar su dispositivo, habrá quien esté pensando a qué país irse de intercambio que esté menos afectado por COVID. Y definitivamente es otra manera de vivir. Exactamente. Entonces, el contexto social donde ustedes se van a desenvolver, donde ustedes deben de trabajar, por eso es importante conocerlo, porque de acuerdo a ese contexto social es la parte de la forma en que la educación se va a dar. Como les digo, el currículum es el mismo aquí y en las regiones más alejadas, ¿no? Los contenidos son los mismos que se deben de ver, ¿sí? Por cuestiones de competencias. Pero mi sociedad está lista para este plan educativo, ¿sí? Desde que hay maestros que no hablan el español, desde que hay maestros que les interesa más enseñarles otro tipo de aprendizajes que la X y la Y, si me doy a entender. Entonces, la sociología de la educación se encarga exactamente de eso, de conocer tu población educativa para saber cuáles son tus limitantes, ¿sí? Como docente y cuáles son tus alcances como docente. Como yo les decía, y no es mal comparación ni por desprestigiar ningún tipo de escuela, al contrario, todas las escuelas son, mientras sean educación, son perfectas. Pero una escuela de paga reconocida, como es el TEC, ¿sí? Donde la comunidad social
con la que se van a enfrentar estos alumnos no es la misma con la que tú estás conviviendo a diario, pues le vas a complicar la existencia. No digo que no se pueda, porque hay muchos niños que aceptan este tipo de becas y que triunfan y lo hacen y demás, y qué bueno por ellos, ¿no? Qué padre que salgan de su comunidad y vayan a conocer el mundo. Pero en que yo la comparativa que hacía es en qué problemas vamos a meter a un ser social cuando lo sacas de su sociedad y lo metes a una sociedad educativa donde no está familiarizado, ¿sí? Yo les decía, no es cuestión de coeficiente intelectual, más bien es cuestión de cómo vamos a reacomodar mi sociedad para que mi hijo pertenezca a esa nueva sociedad. Y yo como mamá, ¿a qué me estoy metiendo de exigencias? No porque mi hijo me exija, sino exigencias educativas para ofrecerle a mi hijo para que no quede en un nivel menor al de sus compañeros, ¿no? Es típico que el hijo de la maestra, que el hijo de la señora que apoya con la limpieza, que el hijo de la directora sean parte de la comunidad de la escuela, porque nosotros somos beneficiarios en becas, pero ¿cómo estamos exponiendo a estos alumnos a que se enrolen con otro tipo de sociedad educativa, ¿no? Por eso les decía, sociología educativa estudia hace un análisis desde el fenómeno educativo, lo que necesita esa comunidad de aprendizaje hasta todo el contexto, ¿sí? Si yo les digo a una sociedad rural, y no nos vamos lejos, como bien lo comentaba Héctor, aquí en Zapotlanejo, en Zapopan hay comunidades que no, las escuelas no cuentan con el material. Hay un espacio de laboratorio, pero no tienen nada para llevar la práctica. Entonces, ¿cómo, de acuerdo a mi escuela, de acuerdo a mi sociedad, cómo voy a implementar estos conocimientos para que se adquieran, pero de acuerdo a mi sociología educativa, se dé el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la sociología educativa. Un análisis del fenómeno educativo donde se revisan las teorías, metodologías, pero todo en referencia a lo social para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una comunidad? No nos vayamos fuera de la ciudad. Aquí, donde la mamá pues no está como muy al pendiente del chiquitín y no hace tareas. Y ahorita en la pandemia, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos niños se quedaron sin escuela, por llamarlo de una forma, porque no tienen la tecnología o no tienen una computadora o no tienen el internet para llevar sus clases en línea? Nos agarró de un día a otro, ¿sí? Sí, yo puedo hacer un comentario. Yo trabajo fuera, bueno, de esa zona metropolitana es Tlajomulco. Ajá. El contexto socioeconómico es de medio a bajo y precisamente con esta situación no todos se están conectando porque la mayoría, digamos, como de la mitad para abajo no tienen ni siquiera un celular. Entonces sí es bien complicado, ¿eh? Y las mamás, hemos encontrado mamás que hasta se quedaron sin trabajo, madres solteras, y ¿cómo le haces? ¿Cómo le exiges a ese alumno? No, pues, y que México no estaba listo, digo, nadie está listo para una pandemia, no es de que, ay, mi país está listo, mándenme la pandemia, no, pero hay países que se pusieron, no sé, que tenían como más, presupuesto, y de hecho les pagaban a las personas por pertenecer en su casa. Tengo entendido que fue Europa, una de la parte donde les pagaban a las personas para que no salieran de casa, ¿no? Entonces, el gobierno, pues, repartió ahí su dinerito entre toda la persona y rápido. China, ¿cómo la hicieron? Súper rápido, o sea, y nosotros todavía seguimos en la pandemia, ¿no? Y con problemas de la educación, porque, maestra, ¿cómo le entrego mis tareas si no tengo internet, no tengo una computadora? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo vivo frente a una secundaria y yo era concejal del grupo de secundaria de mi hijo y había unos niños que no tenían forma. Yo, como estaba organizando lo de la graduación, pues tenía los teléfonos de todas las mamás y ya le hablé a la señora y le dije, señora, pues es que su hijo no se ha conectado. Es que sabe que no tengo forma de conectarme, no tengo computadora y no puedo salir al ciber por cuestiones de la pandemia. Entonces, no sé ni qué les están dejando de tarea, estoy perdida, ¿no? Le dije, ¿sabe qué?
la maestra cada semana hace un plan de clase. ¿Qué les parece si le pido a cada maestro de los 8 maestros, 9 maestros que llevaban, que me manden la planeación de clase? Yo se las imprimo y se las dejo aquí en una papelería frente a la secundaria. Entonces la señora venía por sus copias, me las, la recogía, hacía las tareas el niño, las llevaba a la papelería, la de la papelería las escaneaba y se las mandaba a los correos a los docentes. De esta forma fue, y que nosotros lo iniciamos, y varios maestros se dieron cuenta y lo hicieron como propuesta por la secundaria, y fue famosa la secundaria porque le traigo las tareas de tal grupo, ¿verdad? Y ya el de esta papelería sin cobrar, escaneaba todo y lo mandaba a los directores, a los maestros. ¿Por qué? Pues porque era la forma en que podíamos hacer llegar tareas, ¿no? Como equipo, como sociedad, cómo nos podemos unir para apoyar a quienes están alejados. Pero pues también equivalía muchísimas cosas más, ¿no? Otros criterios que se tuvieron que hacer en su momento y que los directores, por ejemplo, a lo mejor nunca pensaron en que su sociedad o su población educativa pues no tuviera recursos para tener una computadora e internet en casa. ¿Y cuántos maestros no es de que me investigas tal cosa y el pobre chiquitín por cumplir la tarea está con la abuelita, con el vecino, con lo que sea, ¿no? También varias casas de aquí de la secundaria prestaron su internet, sus claves de internet, para que en la cochera los chiquitines que no tenían como esta posibilidad vinieran a hacer su tarea aquí y la mandaran a sus profesores. O sea, se vio como el apoyo, pero pues fueron poquitos niños los que aceptaron esta propuesta, ¿no? Por la parte de salir, ¿no? De su casa. Pero sí, nuestra sociedad educativa realmente está lista para este tipo de cambios, de eventos. Yo le preguntaba a Carmen, ¿cuál es uno de los diferencias entre una escuela privada y una escuela pública? El nivel económico, perfecto. ¿A quién se le puede exigir más como docentes en una privada o en una pública? En la privada. Debería ser igual, ¿no, maestro? Debería ser igual. Los Lo dos. mismo, sí. Debería de ser igual, pero los papás que están pagando por una mensualidad, por unos estudios, se sienten mal hecho con el derecho de ir y exigir y demás, ¿no? Y que mi hijo no va a reprobar y que mi hijo 1000 cosas. Pero también nosotros, ustedes como docentes, ustedes como maestros deben de conocer las diferencias entre esos maestros, esos padres de familia, ¿sí? Y el de Elisa, tu manita está levantada. Sí, maestra, gracias. Aquí son diferentes formas de exigencia, ¿no? Y yo creo, bueno, le hablo del servicio público porque ahí es donde presto yo mi trabajo. Las exigencias en las áreas rurales para el docente son ahorita al triple de lo que tenían antes. Entonces, no necesariamente porque en un colegio me paguen me van a exigir más. Desgraciadamente me pagan, pero tienen los recursos y yo puedo utilizar esos recursos y a lo mejor como docente se me facilita un poco más el trabajo. Sin embargo, en una comunidad rural no sucede esto, no existen los recursos, entonces yo tengo que poner toda mi creatividad en juego para encontrar las estrategias de hacer llegar el trabajo a los niños y que estos a su vez respondan, sin medios de comunicación, sin instrumentos, sin aparatos de ningún tipo. Entonces creo que las exigencias son diferentes, no podríamos decir que son más en el privado y menos en el público, son diferentes definitivamente. Gracias. Y eso es porque conocen el contexto social, el contexto educativo de cada uno de ellas, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto, ustedes van a abrir los ojos y darse cuenta de, a ver, aquí me están exigiendo esto, aquí me están esto, y conocer esta sociología, educación, que decimos, la educación es igual, o sea, es para todos, pero de acuerdo al contexto es lo que ustedes como docentes van a prepararse. Va, Héctor, ¿tu manita está levantada? Ok, maestra. Sí, sí quería ver ese tema. No es que uno se vuelva exigente hacia las escuelas privadas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este caso yo veo a mi hijo, si lo estoy viendo que está entrando a clases, está entregando materias, trabajos, y sale en el semáforo que no entregó nada, pues como que dices, ¿qué está pasando? Y no porque esté pagando, sino porque yo sé que mis compañeros que son maestros, yo sé que no me van a dejar mentir, pero ahorita ya está, todo el mundo andamos así,
y más ellos como maestros, pero no es que uno les exija, bueno, dame una explicación por qué lo estás calificando así. Y yo sí pedí hablar hasta con el director, le digo, oye, pues nosotros estamos en una maestría y son tolerantes los maestros. ¿Por qué ustedes que están en la primaria son más exigentes, más rigurosos y los traen como cuchillito? O sea, no es tanto lo que estamos diciendo. Quiero que me des una explicación por qué actúan así, o sea, sean tolerantes. Gracias. Sí, y si ustedes vieran la última junta de consejo, les dijeron a los maestros de escuelas públicas, busquen estrategias para que les hagan llegar las tareas y que los alumnos no se queden con este rezago. No sé si vieron tantas memes de, no sé, el señor que pasa con los colchones vendiendo y zapatos, colchones, tareas que me quieran entregar, o sea, porque a ustedes, a nosotros, nos exigen que busquemos nosotros las estrategias para que nos entreguen la tarea los responsables que son los estudiantes, ¿no? Que a diferencia de la escuela privada, el papá es el que está entregando las tareas o el que está como al pendiente. No sé si me doy a entender, no quiero que se confunda que estoy haciendo una diferencia entre los niveles educativos, no, sino las exigencias del contexto de una privada y las exigencias del contexto de una pública, de que todo recae en el docente. O sea, en vez de que el alumno diga, estas son mis responsabilidades, aquí está el maestro, no, el docente tiene que buscar una estrategia para que el alumno la entregue. ¿Sí me doy a entender? O sea, volvemos, maestra, al punto donde el poder adquisitivo pareciera que distribuye las responsabilidades de manera distinta, ¿no? Porque, bueno, todos somos responsables del proceso de educación, los papás, los alumnos, los maestros, pero pareciera que como yo en la privada pago, te paso a ti la estafeta de responsabilidad maestro. Y creo que ahorita pudiera también confundirse entre algunos padres de familia de la escuela normal, pues, o de la escuela que no es de paga, de la escuela popular. Ahora entendieron la importancia de que se involucren en el proceso de educación de sus hijos, porque quisieron pasarle la estafeta de la responsabilidad al docente, y como el docente ya no está presencial, ya requiere del apoyo de los padres, entonces los padres como que en algún momento dijeron, espérame, es que esa no es mi responsabilidad, y ahí creo que hubo una refrescada de conciencia, pues, donde todos somos responsables del proceso de aprendizaje. Claro, somos una triada, los maestros, los padres y los hijos, somos 3 responsables en escuelas privadas y públicas, como sea el tipo de escuela privada o pública, pero somos una triada que tenemos que tener responsabilidad para que la educación se dé, ¿no? Para que el conocimiento llegue a nuestros hijos. Pero por eso les decía, el contexto de la escuela, la sociedad de tu escuela, hay que conocerlo para saber a qué te estás enfrentando como docente, ¿no? Exigencias va a haber en privada, en pública y en todas. El nivel educativo va a haber en privada, en pública, en todo. Pero el contexto social y la población con la que tú te estás como enfrentando, esta es la parte de la sociología de educación, que es lo que investiga, lo que estudia, ¿sí? ¿Dónde se está desarrollando este niño? ¿Qué costumbres, como ya lo hablábamos hace un momento con la comunidad, grupos y organizaciones, qué costumbres, qué tradiciones, qué es lo que en este tipo de comunidad escolar es lo normal, lo regular, y que en este tipo de educación no lo es? Esa era mi comparación, ¿sí? Denny, tienes tu manita levantada, te escuchamos. Sí, era referente a eso que mencionaba de que toda la responsabilidad recae en el docente, y creo que sí fue algo que se ha visibilizado mucho durante la pandemia, porque es cierto, en el caso de la institución en la que yo estoy, que también es pública, sí fue mucho y yo también trabajo en 2 planteles, uno que está en San Sebastián el Grande, y otro que está aquí en el Auditorio Benito Juárez, entonces los contextos son completamente diferentes de uno a otro. Y sí era para todo, y seguirá siendo, maestro, es que busca al alumno, tú búscalo, y tú pregúntale por qué no está entregando la tarea. Y había ocasiones, yo una vez lo platiqué hasta con la directora, porque me decía, tenía yo recursadores. Estos recursadores, como para contextualizar, son de contraturno.
Entonces son alumnos que nunca he visto en mi vida, que no los conozco, que son de otro turno diferente al mío, que no tengo su teléfono, nada, ¿no? No tengo como manera de localizarlos. Y ya habían pasado 2 parciales y no se habían puesto en contacto conmigo para hacer su recursamiento, que cabe señalar que a los alumnos se les publica los contactos de los maestros y es responsabilidad de ellos, pues contactar a su maestro con el cual tienen que recursar una materia. Entonces yo insistía mucho en que quién me podía ayudar a localizarlo, porque obviamente pues yo como maestra me doy cuenta de que no está presente. Y un día muy enojada la directora me dice, maestra, pues es que búscalo, tú búscalo, pregúntale por qué. Y le digo, ¿y de dónde lo saco, no? ¿Y de dónde? No lo conozco, ni tengo idea. Y bueno, total que decía la maestra, es que estamos teniendo mucha deserción. Y preguntábamos nosotros, bueno, ¿y qué estrategias ustedes como institución están haciendo para evitar esa deserción? Para evitar esa deserción o para canalizar. Nos decían, hay muy pocos se están inscribiendo primero. ¿Y qué están haciendo? Nosotros preguntamos. Y nos contesta el coordinador de zona, ¿ustedes maestros, ustedes qué están haciendo o qué van a hacer? Ya estuvieran haciendo mercadotecnia, sálganse a la calle a buscar alumnos. Sí, Y en nos la daba mucha pandemia. risa, porque decíamos, bueno, ya no solo eres el maestro, también eres el tutor, también eres el psicólogo, también tienes que ir a buscarlos a sus casas, imprimirles cuadernillos en físico para los que no tienen internet, tienes que hablar con los papás, tienes que hacer mercadotecnia, o sea, tenemos que hacer todo. Yo creo que sí, como puntualizaba Hildelisa, creo que las exigencias sí son muy distintas en lo público y en lo particular, porque a lo mejor en lo particular, si bien el papá exige más y quiere resultados y resultados positivos, también uno como docente tiene todo a la mano, ¿no? No batallas de nada. Y en lo público hazte cargo tú, maestro, hazle como quieras, busca a los alumnos, sácalos de debajo de las piedras, agárrale la mano y el lápiz para que haga las tareas. O sea, creo que sí es muy diferente y sí tiene que ver todo con el contexto. Gracias. Gracias. Sí, esa es la parte que estudia la sociología, ¿no? El contexto, el darnos cuenta de que no es por menospreciar ningún tipo de educación, pero sí, donde se desarrolle socialmente esa escuelita, tiene que tener muchísimo que ver con la educación y cómo nosotros vamos a hacer o a lograr que el alumno aprenda, ¿no? Como hay maestros que ya decían, ponle una hoja a tu nombre y entrégamela, ¿sí? Y con eso te califico, ¿no? Y la responsabilidad, ¿no? Que ni eso llegaban los alumnos, ¿no? Y ya ustedes saben, pero ¿qué están haciendo ustedes como maestros? Por eso hasta ponían anuncios en espectaculares de, por favor, entrégame la tarea, fulanito de tal, ¿no? Entonces, sí, aunque parezca algo chistoso y algo divertido, en verdad no estábamos listos y sí se le está como triplicando, si no es que más, el trabajo al maestro. Y les platico que la parte híbrida que viene para mediados del año es de los alumnos que no quieren estar en presencial, no se van a presentar. Y el maestro va a preparar clase en línea y va a preparar clase presencial, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que a todo el contexto educativo, pues todos tengan de clase, pero los que no, por ejemplo, sean población o tengan un familiar con población en riesgo, no se van a presentar y tú tienes que darle el servicio y y los que sí se pueden presentar, que no hay ningún problema, que no son población de riesgo, también le tienes que dar la clase, ¿no? Entonces, y eso recae en la educación y todos los ojos están puestos en nosotros como maestros. Como siempre, el maestro todólogo. Sí, el maestro haciendo 1000 trabajos, ¿no? Y como somos bien compensados económicamente como en otros países, ¿no? Pero bueno, el amor a la educación y el amor a estar frente a grupo es lo que nos hace sacar estrategias. Bien lo decía Hildelisa, hay veces que nosotros tenemos que sacar la creatividad y tantas veces que hasta tenemos que sacar de nuestro bolsillo para llevar a cabo una dinámica que yo sé que le va a funcionar al alumno, ¿no? Pero sí, eso es lo que se encarga la sociología de la educación. Hay personas encaminadas a buscar esta parte que sea objetiva y descriptiva de cómo se relaciona esta personita en sociedad, pero en mi sociedad de educación, por ejemplo, temas como bullying, que es meramente educativo,
que se da en una escuela. Bueno, el bullying se puede dar en cualquier, bueno, móvil es en el trabajo, ¿no? Móvil y bullying es en la escuela. Pero ¿cómo se da este tipo de procesos? ¿Cómo afectan al alumno y demás? La sociología de la educación se encarga del estudio de todo, cualquier cosa que tenga que ver con cómo se desarrolla el alumno en sociedad, ¿sí? Ahí, Lelisa, tu manita está levantada. Nos quedan 4 minutos de clase. Te escucho. Sí, solo era para comentar precisamente lo que estamos viendo ahorita, que la sociología, bueno, de hecho me toca el siguiente tema, pero tiene mucho que ver con esto, que la sociología, aunque es una rama de la sociología educativa, perdón, aunque es una rama de la sociología en general, es muy joven, o sea, es una disciplina que se ha desarrollado del siglo antepasado, el pasado y este, pero ahora sí, en este tiempo, los sociólogos van a tener muchísimo trabajo para ver qué impacto está teniendo este proceso social, este fenómeno social por la pandemia en la educación y viceversa. Es decir, cómo la educación está llevándose a cabo de acuerdo a este fenómeno social. Y es un punto muy complicado porque definitivamente que cada país, cada comunidad, cada región va a tener una respuesta diferente, ¿no? Y ahí viene la sociología de la educación, que tendrá que estudiar ampliamente esto para ver cómo se puede resolver y poder continuar más adelante. Gracias, Elisa. Sí, también va a estudiar el rezago educativo, la sociología de la educación, crear estrategias para nivelarnos a todos los chiquitines, no sé, si ya no va a haber vacaciones, no sé, la sociología de la educación nos dirá cómo se va a seguir trabajando en el contexto del área educativa. Uno de los pioneros de la sociología de la educación es Emil Durkheim. Él, este personaje es sociólogo, pero a él le importa, empieza a ver la Constitución y dice, a ver, espérate, ¿cómo que la educación es laica y gratuita? O sea, ¿es para todos? Y empieza a hacer reformas en la educación, en la Constitución, en los artículos, y dice, ¿sabes qué? Dice que la educación es intelectual, moral y física para el niño, pero no es lo mismo la educación en todos los niveles. Y empieza él a hacer investigaciones sobre la sociología de la educación, pero enfocada hacia el comportamiento y conducta del alumno. No tanto en que si es gratuita, en que si no es gratuita, en que si no se debe de hablar de política, ni de religión, ni demás. No, él decía, ok, todos tienen derecho a la educación, pero ¿cómo se comporta la sociedad en la educación? Y él es el pionero de la sociología educativa, ¿sí? Él, como les decía, él dice que la sociedad está en esos años, en 1800, perdón, decía cómo la sociedad está viviendo en en que la educación solamente es para ciertas personas, en que la educación solamente se da en ciertos momentos, y él empieza a investigar la conducta de la educación y cómo es que cada alumno aprende de diferente forma, ¿no? No es lo mismo una persona visual, no es lo mismo una persona kinestésica, no es lo mismo una persona auditiva, y él es el pionero, el que empieza a darle un nombre. Él es sociólogo y dice, ok, la sociedad habla en general, pero a mí háblame de la sociedad de la educación. A mí solamente háblame de este aspecto. Enfócate en cómo es la sociedad, cuáles son sus necesidades y demás, ¿no? Por ejemplo, hablaba sobre el llevar un uniforme, ¿sí? Que te hace parte de una sociedad. Los niños que no usan uniforme, dice, son como personas normales que no pertenecen a ningún lado. Cuando tú te pones el uniforme, tú te sientes representante de tu escuela y representas que vas a la educación, te preparas emocionalmente para la educación, ¿no? Lo vamos a hablar en otra clase. A mí ya me dice que me queda menos de un minuto para que se termine la clase. Entonces, terminamos la clase porque tengo entendido que van de una clase a otra y no han tenido tiempo de pararse. Entonces, terminamos la clase aquí. Muchas gracias. Continuamos la próxima clase. Un abrazo para todos. Descansen y investiguen un poquitillo más.